Iniciamos la campaña aquí donde comienza nuestra patria, en Ciudad Juárez. Iniciamos aquí la campaña como homenaje a este legendario Paso del Norte, donde se refugió y resistió Juárez y su gabinete en los tiempos de la lucha contra los conservadores y la invasión francesa. Medio siglo después, en mayo de 1911, aquí también tuvo lugar la batalla decisiva en la cual los revolucionarios, encabezados por Francisco I. Madero, con el apoyo militar de Pascual Orozco y Francisco Villa, derrotaron al ejército federal para propiciar la caída del régimen dictatorial porfirista. De modo que Ciudad Juárez, antes Paso del Norte, ha sido testigo de hechos históricos trascendentes y punto de partida de importantes transformaciones. Por eso decidimos iniciar nuestra campaña aquí en este sitio, por demás emblemático, aquí al pie de la estatua del mejor presidente que ha habido en la historia de nuestro país, Benito Juárez García. Ciudad Juárez representa el pasado glorioso, también el presente de los grandes y graves problemas nacionales, y también aquí en Ciudad Juárez, como en todo México, se está expresando, manifestando la posibilidad de lograr juntos un mejor porvenir para nuestro pueblo y para nuestra nación. La situación actual en Ciudad Juárez es muy parecida a lo que sucede en el resto del país. Antes había más diferencias entre el norte y el sur de México. Hasta hace poco, el crecimiento económico en la frontera era superior a la media nacional, y por lo mismo había mayores oportunidades de empleos en toda esta región fronteriza. A partir de la recesión económica producida en 2008 en los Estados Unidos, Ciudad Juárez pasó a ser uno de los centros urbanos con mayor desempleo en el país. Aparejada a esa crisis económica, ha venido como rémora la crisis de bienestar social, que se sumó a la inseguridad y la violencia que ya venían de tiempo atrás. Aquí empezó el horror de los feminicidios, que desgraciadamente sigue ocurriendo en todo el país y con mayor incidencia en las colonias populares de las grandes ciudades de nuestra república. Hoy, las multiplicadas amenazas a la integridad y a la vida acechan en forma particularmente devastadora
a las mujeres y a los jóvenes. No fue casual que el Papa Francisco decidiera venir a Ciudad Juárez hace más de 2 años para alzar la voz y sostener que uno de los principales flagelos a los que se ven expuestos los jóvenes es la negación de su derecho al estudio y al trabajo sostenible y redituable, y la imposibilidad de realizarse y proyectarse. Esto genera condiciones de pobreza y marginación, y esta pobreza y esta marginación son el mayor caldo de cultivo para que caigan en el círculo del narcotráfico y de la violencia. Ha sido tan pronunciada la decadencia del país en los últimos tiempos que solo la fortaleza cultural de nuestro pueblo permite explicar por qué tanto aguante, por qué tanta resistencia. Hemos padecido no solo crisis económica y colapso del bienestar social, sino corrupción política, inseguridad y violencia. Según nuestro diagnóstico, el problema se originó a partir de la aplicación del llamado modelo neoliberal, que no ha dado resultados ni siquiera en términos cuantitativos. Baste señalar que en 30 años, descontando el aumento de la población, el crecimiento real de la economía ha sido de 0. En 30 años no ha crecido la economía en nuestro país. Pero quizá lo más perjudicial es que dicha política económica ha desatado la corrupción más colosal y dañina que se haya registrado en la historia de nuestro país. Desde el gobierno de Carlos Salinas se optó de manera absurda por abandonar el campo y acabar con la industria nacional. El Estado dejó de promover el desarrollo. Los defensores del actual modelo económico hablan de modernidad, pero no dicen que esa modernidad es sinónimo de economía de élites y que se excluye a las mayorías, y solo es provechoso ese modelo para una pequeña minoría. Suelen poner como ejemplo de sus supuestos logros los beneficios del Tratado de Libre Comercio, que sin ser del todo inexistentes, porque no podemos negar que en algunas ramas de la economía han habido beneficios con el Tratado de Libre Comercio, pero con un costo altísimo y, en términos generales, con muy pocos resultados. Pueden argumentar lo que quieran, pero no se puede hablar del éxito del modelo exportador cuando la economía ha permanecido estancada durante 3 décadas. El fomento de una economía para las élites no significa ni desarrollo ni creación de empleos. Y eso es lo que ha quedado de manifiesto en nuestro país. En otras palabras, si fuera cierto que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte solo beneficia a México, nuestra economía no permanecería estancada, ni habría migración. Un dato importante: en 1970, cuando las exportaciones de México solo representaban 8% del Producto Interno Bruto, el crecimiento de la economía era del 6.5%, mientras que ahora, cuando las exportaciones significan el 36% del Producto Interno Bruto, la economía solo crece en 2.4%.
3%. No somos, por tanto, un país que esté progresando gracias a la apertura externa, pues aunque exportamos mucho en valor, también importamos la mayor parte de lo que consumimos. Nuestras exportaciones no generan desarrollo tecnológico propio y en estas décadas hemos experimentado un severo retroceso en materia de soberanía nacional. Estamos hablando, hacemos referencia a lo que supuestamente ha funcionado mejor, pero a pesar de ello, la situación económica de la gente en Ciudad Juárez y en todo México es peor que la existente hace 30 años. Por ejemplo, un trabajador de la industria automotriz en Ciudad Juárez gana $2.47 por hora, mientras en Estados Unidos un obrero con la misma especialidad recibe $29 por hora, es decir, 10 veces más. Pero lo más injusto e indignante ha sido la pérdida del poder adquisitivo del salario mínimo. El más reciente reporte del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM afirma que hace 30 años un salario mínimo alcanzaba para comprar 51 kilos de tortilla y ahora solo alcanza para adquirir 6 kilos de tortilla. De acuerdo con los estudios de este centro académico, la pérdida del poder adquisitivo del salario en este periodo neoliberal llega al 80%. De ese tamaño ha sido el empobrecimiento del pueblo durante el periodo neoliberal. Y en forma paralela a esta infame política económica, la corrupción campea con toda impunidad en la administración pública. Nunca antes se había padecido de tanta corrupción como ahora. Nunca en la historia de México. Desde la época de la colonia se había padecido de tanta corrupción. Podrán acusarme de exagerado o extremista, e incluso podrían argumentar que siempre ha sucedido lo mismo, pero la descomunal deshonestidad del periodo neoliberal de 1983 a la fecha supera por mucho lo antes visto y no tiene precedente. En la época posrevolucionaria de los años 30 a los 80 del siglo pasado, los gobernantes no se atrevieron a privatizar las tierras ejidales, los bosques, las playas, los ferrocarriles, las minas, la industria eléctrica, ni mucho menos a enajenar el petróleo. Sin embargo, ahora, en estos aciagos tiempos del neoliberalismo, los gobernantes se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio, a transferir empresas y bienes públicos, incluso funciones del Estado, a particulares, nacionales y extranjeros. En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. La corrupción se ha institucionalizado. No se trata como antes de actos delictivos individuales o de una red de complicidades para hacer negocios al amparo de los cargos públicos. Ahora, la corrupción se ha convertido en la principal función del poder político, y el encubrimiento, la impunidad y la complicidad son el principal aglutinante de los grupos que se han sucedido en el ejercicio del gobierno, sean del PRI o sean del PAN. Es lo que yo llamo la mafia del poder. Por eso,
Nuestra propuesta tiene como principal propósito que se oiga bien y que se oiga lejos. El principal propósito de nuestra lucha es desterrar la corrupción y la impunidad. Cortar de tajo con la corrupción y con la impunidad. Hace relativamente poco, un migrante poblano un hombre mayor en San Quintín, Baja California, se acercó y me dijo: licenciado, así como Juárez separó la iglesia del Estado, usted busque, procure, con el apoyo del pueblo, separar al poder económico del poder político. Esta es la nueva reforma. Que el gobierno deje de ser un comité al servicio de una minoría rapaz. Que el gobierno represente a todas y a todos, a pobres y a ricos, a mayorías y minorías, a creyentes y a no creyentes, a pobladores del campo y de la ciudad, a mexicanos de todas las clases sociales, de todas las preferencias sexuales y de todas las culturas. El nuevo gobierno democrático dará el ejemplo en el combate a la corrupción. Los servidores públicos serán mujeres y hombres de inobjetable honestidad. Ninguna persona con antecedentes de enriquecimiento ilícito será invitada a participar en la función pública. Llegar al gobierno no significará la obtención de un privilegio o la oportunidad de hacer negocios al amparo del poder. El gobierno dejará de ser una fábrica de nuevos ricos y cambiará por completo la imagen que el mundo tiene de nuestro país. Además, hay suficientes razones y datos contundentes para sostener que acabar con la corrupción nos permitirá ahorrar cuando menos el 10% del presupuesto público, es decir, más de 500,000 millones de pesos. La fórmula que proponemos consiste en acabar con la corrupción para ahorrar esos 500,000 millones de pesos y también cortar el copete de privilegios que hay en el gobierno. Se van a terminar los sueldos de 600,000 pesos mensuales para los altos funcionarios públicos. Vamos a bajar los sueldos de los de arriba porque vamos a aumentar los sueldos de los de abajo. Van a ganar más los maestros, las enfermeras, los médicos, los policías, los soldados, los marinos. Va a aumentar el salario de los trabajadores, va a aumentar el jornal de los campesinos. La fórmula consiste en acabar con la corrupción, acabar con la impunidad, acabar con fueros y privilegios. La primera iniciativa que voy a enviar al Congreso va a consistir en reformar el artículo 108 de la Constitución
para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción. Se acaba la impunidad, se acaban los privilegios. Desde Victoriano Huerta era eso. Desde el 1 de diciembre de este año dispondremos de mayor inversión pública, la cual será utilizada como capital semilla para fomentar la inversión privada y para destinar presupuestos significativos a la educación. Aquí abro un paréntesis para decirle a las maestras, a los maestros que vamos a cumplir el compromiso. Se va a cancelar la mal llamada reforma educativa. O para que nadie se vaya a espantar, lo voy a decir de otra manera, más suave. Nos vamos a poner de acuerdo con los maestros, con los padres de familia, vamos a elaborar un plan educativo para mejorar la calidad de la enseñanza sin afectar los derechos laborales de los maestros. Vamos a destinar presupuesto suficiente a la cultura, a la producción, a la creación de empleos. Vamos a destinar presupuesto suficiente para el fomento al campo. Vamos a rescatar al campo y a sus pobladores del abandono en que se encuentra. Va a haber financiamiento para programas de desarrollo regional de largo alcance, para la cobertura de necesidades básicas de la población. El ideal que tenemos, el sueño que tenemos, es que se establezca en el país un estado de bienestar, que el mexicano tenga seguridad, tenga protección, desde que nace hasta que muere, desde la cuna hasta la tumba. Vamos a apoyar actividades recreativas, vamos a apoyar el deporte por su importancia, no solo para el disfrute en lo personal, sino también como medicina preventiva. Y el deporte de alto rendimiento, deporte profesional. Vamos a atender de manera especial. Lo primero que se va a hacer es darle la mano a todos los damnificados de los sismos. Vamos a impulsar el desarrollo regional de sur a norte, con la puesta en práctica de proyectos para retener a la población en sus pueblos. Muchos de ustedes vienen del sureste, del centro del país, de otros estados, porque allá no han habido oportunidades y han tenido que salir a buscarse la vida acá, a la frontera. Ahora vamos a iniciar nuestro desarrollo del sur al norte del país, del Suchiate hasta el Bravo. Vamos a empezar sembrando en el sureste 1 millón de hectáreas de árboles frutales y maderables. Se van a crear 400,000 empleos en ejidos, en pequeñas propiedades. Vamos también a impulsar mucho el turismo en el Caribe y en la región Maya. Se va a construir un tren rápido, Cancún, Tulum, Calakmul, Palenque, para que se conozca la importancia cultural de nuestro país y de esta manera se impulsen las actividades relacionadas con el turismo. Vamos también a impulsar
un proyecto en el istmo de Tehuantepec. Vamos a rehabilitar los puertos de Salina Cruz, que está en el Pacífico, y el puerto de Coatzacoalcos en el Golfo. Se van a rehabilitar los dos puertos, se va a construir en esa franja que es la más angosta del todo el territorio nacional, se va a construir un tren para carga de contenedores, para unir a los países de Asia con la costa este de Estados Unidos. Y en toda esa franja se va a dar mucho trabajo para que los tabasqueños, chiapanecos, oaxaqueños no tengan que venirse a buscarse la vida acá, sino que tengan trabajo allá en sus pueblos. Vamos a construir 2 pistas en la base aérea militar de Santa Lucía para resolver el problema de la saturación del actual aeropuerto de la Ciudad de México. Dicho de otra forma y con más claridad, se suspenderá la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco. Y con ello ahorraremos más de 200,000 millones de pesos. Este proceso se llevará a cabo con estricto apego a la ley, buscando siempre el acuerdo con las compañías a las cuales se les han adjudicado contratos, garantizando el gobierno el pago a los bonos que se han emitido y protegiendo las inversiones de las AFORES. Es decir, se actuará con legalidad, se dará certidumbre y no se va a permitir la corrupción. Nos estamos comprometiendo a que habrá cobertura de internet en todo el país y será gratuito el internet en caminos, en espacios públicos, en escuelas y en hospitales. Para que se tenga una idea, hoy solo el 25% del territorio nacional está comunicado con telefonía móvil. Solo en el 25% del territorio se puede uno comunicar por teléfono celular. El 75% del territorio de México no tiene comunicación. Vamos a resolver este problema. Todo el país va a estar comunicado. Entonces sí, México va a tener comunicación por teléfono y por internet. En todo el país también se fijarán precios de garantía para los productos del campo. Se le va a pagar bien al productor, no como ahora, que el productor tiene que vender barato lo que produce y comprar caro todo lo que necesita. Vamos a pagarle bien a los productores para detener la migración y lograr la autosuficiencia alimentaria. La tendencia la puedo resumir en unas cuantas palabras. La política que se va a seguir será fortalecer el mercado interno, es decir, la economía nacional, y se va a producir en México lo que consumimos. También se impulsará la industria de la construcción para que haya empleos. Se ejecutarán las obras públicas necesarias como caminos. Vamos a pavimentar de concreto los 300 caminos de Oaxaca para comunicar a cabeceras municipales. Ese estado tiene 570 municipios y hay 300 municipios que tienen caminos de terracería. Van a ser pavimentados y no se va a hacer con maquinaria, se va a hacer con el uso intensivo de mano de obra. ¿Para qué? Horizontal. Es decir, en todo el país, no solo en pequeños islotes, como ha venido sucediendo en los últimos
30 años. Fomentaremos el desarrollo aquí en la frontera, a lo largo de los 3.185 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Aquí se creará, a lo largo de los 3.000 kilómetros de frontera, una zona libre o franca para promover la inversión, el desarrollo productivo y tecnológico, así como la creación de empleos. Esta será, aquí en la frontera, será la última cortina para retener a los mexicanos y que no se vean en la necesidad de pasar al otro lado, que no se vean en la necesidad de ir a buscarse la vida al otro lado de la frontera. Aquí, en la zona libre o franca, los más de 3.000 kilómetros de largo por 30 de ancho, se reducirá el impuesto sobre la renta a 20%. Tres, el impuesto al valor agregado, el IVA, será de 8%. La mitad de lo que se cobra en la actualidad. Qué bueno que ya nos están copiando. Especialmente en las ciudades fronterizas de México se aplicará la misma tasa impositiva que en el lado estadounidense, es decir, en California cobran 8.5% de IVA, en Arizona 8.2%, en Nuevo México 7.5%, aquí en la frontera con Texas 8.2%. 4. Se reducirán impuestos especiales a la producción y servicios para establecer tarifas y precios de gasolina y diésel y electricidad iguales a los de Estados Unidos. Cinco, desde el 1 de enero del año próximo, 2019, en toda la zona libre de la franja fronteriza, se aumentará el salario mínimo a cuando menos el precios. El nivel general de precios quedará igual o incluso podría bajar. No es aumentar el salario sin tomar en consideración otros factores. Vamos a bajar los impuestos para que se aumente el salario y se reactive la economía en la franja fronteriza. 6. En todas las ciudades de esta zona libre fronteriza se llevará a cabo un plan de desarrollo urbano integral que incluirá el ordenamiento del uso del suelo. Se van a escriturar predios. Mucha gente está viviendo en sus casas desde hace mucho tiempo y no tienen papeles porque el gobierno no se ha decidido a regularizar su situación. Vamos a entregar escrituras públicas a todos los que no tienen ahora estos papeles. Se va a introducir agua potable, drenaje, pavimentación de calles. Va a haber construcción de vivienda, guarderías, unidades deportivas, espacios culturales, escuelas, hospitales y obras y servicios. Añado que en todo el país, y desde luego aquí en Ciudad Juárez, desde finales de este año, iniciaré el programa de los jóvenes, jóvenes construyendo el futuro. A todos los jóvenes se les va a garantizar el derecho al estudio y el derecho al trabajo. También hago el compromiso de que a finales de este año aumentará al doble la pensión a los adultos mayores. Y agrego, todos los discapacitados pobres tendrán también el derecho a una pensión, igual que la de los adultos mayores. Amigas y amigos,
No vamos a descartar la posibilidad de convencer a Donald Trump de su equivocada política exterior y en particular de su despectiva actitud contra los mexicanos. Vamos a ser muy respetuosos del gobierno de Estados Unidos, pero vamos a exigir también respeto a los mexicanos. Ni México ni su pueblo va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Estamos dispuestos, en aras de una buena relación de amistad, estamos dispuestos a poner sobre la mesa en su momento nuestro programa de desarrollo para impulsar el crecimiento, generar empleos y garantizar el bienestar, y así enfrentar de manera conjunta las causas que originan la migración, la inseguridad y la violencia. Reiteramos, que se oiga bien, que se oiga lejos, no es con muros ni con el uso de la fuerza como se resuelven los problemas sociales y los asuntos de seguridad. Esos problemas se resuelven con desarrollo y bienestar. La paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. También expreso con toda claridad que no estamos en contra del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Sin embargo, consideramos que sería conveniente que la firma de los nuevos acuerdos se realizara luego de las elecciones presidenciales del 1 de julio, para que haya equidad y se busquen consensos, no afectar a sectores productivos de México e incluir en esos acuerdos asuntos importantes como la definición de salarios y el tema migratorio. El nuevo gobierno democrático mantendrá siempre una actitud respetuosa hacia el gobierno de Estados Unidos, pero haremos valer nuestra autoridad soberana. Defenderemos el derecho de nuestros connacionales a ganarse la vida en cualquier lugar del mundo con su trabajo honrado. Adelanto que en poco tiempo los 50 consulados de México en Estados Unidos se convertirán en procuradurías para la defensa de nuestros paisanos migrantes. Insisto, buscaremos establecer con Estados Unidos una relación bilateral fincada en la cooperación para el desarrollo y el respeto mutuo. Protegeremos a los migrantes, pero al mismo tiempo aplicaremos una política en nuestro país generadora de empleos que garantice a los mexicanos trabajo, salarios justos y bienestar en sus lugares de origen, donde están sus familiares, sus costumbres y sus culturas. El sueño que me inspira y quiero hacer realidad es que México se convierta en una potencia y que sus habitantes solo salgan de sus pueblos por gusto y no por necesidad. Entonces, cuando llegue ese día, entonces pronto, muy pronto, ninguna amenaza, ningún muro, ninguna actitud prepotente de ningún gobierno extranjero podrá impedir que podamos trabajar y ser felices en nuestra querida patria. Amigas y amigos, estoy confiado, optimista. Sé que la crisis nacional está por terminar y que nada podrá opacar de manera perdurable el nombre de México, ni impedir que triunfe la causa de la justicia. Nuestra nación, que
que tanto ha sufrido saldrá adelante, como ha pasado en otros tiempos de adversidad. La cultura y la cohesión social de nuestro pueblo nos ha permitido, no olvidemos, sobrevivir y sobreponernos a todas las calamidades. México, nuestro gran país, ha desafiado a lo largo de su historia hambrunas e inundaciones, guerras, invasiones y viles zarpazos a su territorio. Pero siempre México se ha levantado y ha superado los daños de epidemias y temblores. Ha enfrentado miserias públicas, malos gobernantes, saqueos monumentales. Pero la profecía de los antiguos poetas es real y es verdadera. Mientras existe el mundo, decían los antiguos poetas mexicanos, mientras existe el mundo nunca terminará, no acabará la fama y la gloria de nuestro México. Yocotán, Potonchán, Tolán, Cascán, Colimán, Aztlán, de nuestro México, Tenochtitlán. Amigas y amigos, en tiempos de tristezas y decepción, en estos tiempos de sufrimiento, en estos tiempos aciagos, hay también una gran esperanza, un ánimo que despierta el entusiasmo, que despierta el corazón. Puede ser un ideal, una utopía, algo inalcanzable, pero ya somos muchos, aquí ustedes que están aguantando el sol y millones de mexicanos más, quienes queremos la paz con justicia y dignidad, el desarrollo sustentable, el imperio de la legalidad, el bienestar, la vida buena. Hace mucho tiempo que no existía un entusiasmo como el que se está viviendo en la actualidad, ante la inminencia de un cambio de régimen, ante la cercanía de una transformación mayor. En muchas décadas no habíamos tenido al alcance de la mano como ahora la construcción o la reconstrucción de nuestra patria. Esa es la buena nueva. Estamos a punto de exclamar de manera colectiva, como no se había escuchado un grito en los últimos 100 años, con toda nuestra alegría, un triunfante ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Presidente, 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 presidente. Es un honor luchar con Obrador. 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 Es un honor. Postdata, le pido a todos los que van a representarnos en las casillas que se pongan de pie. ¡Levanten la mano! ¡Arriba los casilleros! Protestan defender los votos, defender la democracia, impedir que haya un fraude electoral para que de esa manera libre, soberana, los mexicanos elijan al próximo presidente, a los senadores, diputados federales, autoridades locales. Protestan defender el voto para que haya democracia en México.
Si así lo hicieran, que la patria se los reconozca y si no, que se los demande. Que nos pongamos de pie y nos retiremos los sombreros y las gorras de la cabeza. Vamos a finalizar este acto, este arranque de campaña que nos llevará a la presidencia de la República con el licenciado Andrés Manuel López Obrador para transformar este país. Todo mundo retírese la gorra para iniciar a cantar nuestro himno nacional. Se cree mucho porque está en gafete. La gorra, compañero. Sí. Los compañeros del audio a la de 3. No hablaste, creo. 1, 2, 3. Mexicanos compañeros connacionales, les agradecemos a todos los juarenses que están aquí presentes. Agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes. Agradecemos la presencia de nuestros compañeros tarahumaras. Agradecemos la presencia de las obreras y obreros de las maquiladoras. A trabajar y seguir luchando, organizados, hasta lograr el triunfo por esta nación, por este cambio y por esta transformación. Y despidamos con un fuerte aplauso, como solo la gente de Ciudad Juárez sabe dar. Fuerte el aplauso, que sienta el cariño, que sienta la alegría, que sienta la fuerza con la que la gente de Ciudad Juárez arranca esta campaña a la presidencia de la República. ¡Fuerte el aplauso, juarenses! Ahí están los miles de juarenses que hoy se dieron cita en este recinto para escuchar el mensaje de nuestro candidato a la presidencia de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. Y le decimos desde aquí, Andrés Manuel,